¿Qué tal, queridos amigos? Yo quisiera saber, como la mayor parte de los mexicanos, ¿para qué sirvieron los 180 millones de pesos que destinó el gobierno federal para la investigación de lo que debería ser la vacuna patria? Según se ha filtrado, ya debía estar lista esta vacuna desde octubre pasado, después de haber terminado las 3 fases de experimentación que se realizan, pero según entendemos todavía van en la fase 2 de la investigación. Esto es, la vacuna patria, si llega a estar lista, estará disponible por ahí de marzo o abril del 2022. Ha sido un engaño felón, un engaño miserable. No hay tal vacuna patria. La vacuna patria la están haciendo en los Estados Unidos, pero pretenden hacerla con patente mexicana a través de una compañía que se llama Avimex, a la que se ha sumado el Seguro Social y que no han sido capaces en todo este tiempo de la pandemia de sacarla y de hacerla efectiva. Es una de las grandes mentiras de la Cuarta Transformación, la famosa vacuna patria. Da vergüenza citarla por su nombre. Da vergüenza señalar a la vacuna como parte de un proyecto manipulador del colectivo para seguir medrando con la confianza, con la credibilidad de aquellos que no se informan y de los amnésicos que, como siempre, buscan la manera de ofender y de insultar a quienes cuestionamos los actos del gobierno porque no tienen argumentos sólidos para rebatirlos. Miren ustedes, ya viene por allá y con fuerza otra variante del coronavirus. Ya no podemos hablar del COVID-19, del SARS-CoV-2, no. Ahora se llama Omicron. Y esto, señores, es la cuarta ola de una pandemia que no parece tener fin. Para ello, la vacuna patria no tendrá mayor efecto, porque lo que nos tenemos que preparar, para lo que tenemos que prepararnos, es para afrontar esta cuarta ola con el nombre de Omicron. El nuevo tipo de coronavirus ya mutó, así que la vacuna patria destinada a curar el COVID-19 sale sobrando, ya mutó y México ni siquiera se ha preparado para ello. Se han cerrado algunas fronteras. En Canadá, por ejemplo, ya hay rigores más fuertes porque se teme, y con razón, el arribo de esta nueva cepa, Omicron. Pero también ya se cerraron las fronteras para el África del Sur, que es de donde está proviniendo con más fuerza esta nueva oleada de pandemia. Es decir, señores, tenemos para rato. Y nada se hizo para tratar de resolver la pandemia original, más que engañar con las cifras a los mexicanos, diciendo que los decesos no habían sido tantos. Ya tienen que reconocer que son casi 300,000, lo cual no es cierto, porque sumando y multiplicando, como el propio López-Gatell dijo en principio habría de hacerse, tendríamos 1,100,000 muertos en México y seríamos el país con mayor mortalidad y letalidad en el mundo. Sin embargo, Brasil ya tiene, desgraciadamente, en su territorio el famoso virus llamado Omicron, que es, desgraciadamente, algo que nos estremece, porque si ya está en América y en Brasil, que es una de las naciones con más potencial económico de América del Sur, es muy probable que nos llegue pronto este virus, esta enfermedad, esta pandemia maldita que parece no terminar nunca. Una pandemia similar a la que se vive en el Palacio Nacional con Pinochet, así lo titulé, Pinocho por mentiroso y Pinochet por dictador. El dictador mentiroso se llama Pinochet, pero no quiero
que esto suene a carcajadas, simple y sencillamente utilizo el método del propio Andrés Manuel, quien se jactaba de poner apodos a sus adversarios. Acuérdense cuando llamó Ricky, Riquín, Canallín a Ricardo Anaya, al que sigue persiguiendo porque teme que pudiera repuntar como un viable candidato a la presidencia y perjudicar su plan, su personal plan, su programa de gobierno. Yo me pregunto, ¿y en qué consiste el programa de gobierno de López Obrador? Porque ya es hora de que vayamos entendiendo un poquito todo el drama que está ocurriendo alrededor nuestro. No hay tal programa, no hay tal plan. Es un gobierno que se maneja a golpes de instintos. Por ejemplo, siguen metiéndole dinero al Tren Maya y no se habla de los 5 tramos que están paralizados por órdenes judiciales. No se habla de las inundaciones en Dos Bocas. Estoy hablando de las obras icónicas, de las obras que son las que representan al régimen de la 4TTTT, el insecticida mortal que está revirtiéndose contra el Palacio Nacional. Tampoco se sabe a ciencia cierta por qué las aerolíneas extranjeras y la más importante de México, Aeroméxico, no quieren aterrizar ni despegar del famoso aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, a donde se están enviando a las aerolíneas de bajo costo que no tienen más remedio que aceptar las indicaciones del gobierno porque de otra manera desaparecerían. Y entonces ya están programando vuelos desde el aeropuerto de Santa Lucía y hasta transporte terrestre. Me dicen que para el asunto del transporte terrestre, es decir, para llevar a la gente al aeropuerto, se van a requerir varias compañías y además va a tardar el trayecto más de 2 horas. Es decir, va a tardar más el trayecto para ir al aeropuerto que lo que pueda durar un vuelo, digamos, a Monterrey, a Mérida, a Cancún. Y eso que no estamos hablando de vuelos cortos como los que acostumbran las líneas de bajo costo precisamente, sino que simple y sencillamente estamos perdidos en una situación de anarquía absoluta en las que en lugar de que se logre considerar el acceso vial al aeropuerto, que según este sería reemplazante del aeropuerto de Texcoco, que por cierto ya estaban listos hasta los accesos al mismo, con inversiones millonarias que nunca se van a recuperar, como tampoco se va a recuperar la obra que se inició y debió terminarse del tren rápido entre México y Toluca. Ahí da pena pasar por esta carretera que nos lleva a Toluca y ver las torretas abandonadas y algunas ya terminadas ahí por el rumbo de Metepec, cercano a Toluca. Ahí se ven ya hasta las estaciones terminadas del tren que están obviamente pudriéndose con el paso del tiempo porque no tienen ninguna otra utilidad. Esto por la soberbia del nuevo gobierno que dijo que todas las obras que se habían hecho en el pasado eran numen de corrupción absoluta. ¿Y las del presente? ¿Y las del presente, Andrés Manuel? ¿No crees tú que el trazado del Tren Maya que beneficia a tu ranchito en Palenque tiene esa posibilidad? ¿No tiene ese destino de hacerte a ti más rico? ¿No vas a hablar de los negocios de Alfonso Romo alrededor del Tren Maya? De tu gran cómplice, del siniestro Alfonso Romo Garza, que si hubiera memoria y patriotismo en este país, no sería recibido por ningún empresario digno, sino que los empresarios le cerrarían la puerta en las narices a este sujeto execrable, que también funcionó como uno de los amigos de Vicente Fox. Fíjense ustedes los extremos. Es un sinvergüenza que no tiene ideología. La ideología de él es el dinero. La ideología de él dista mucho de estar en paralelo con un gran
empresario regiomontano asesinado en 1973, de don Eugenio Garza Sada. Y menciono a don Eugenio porque Alfonso Romo está casado con una de las nietas de este señor, de don Eugenio Garza Sada. Y lo más triste de este asunto, queridos amigos, es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ni siquiera se atreve a informar sobre el desarrollo de esa vacuna de las que hablaba yo al principio de este comentario. La vacuna Patria, que se va a convertir en la vacuna López Obradorista, si se trata de mover algunas conciencias atrapadas en la mentira, con miras a las elecciones de 2022 y a las elecciones de 2023 y de 2024 y de todas las que vengan. Pero también va a servir quizá para promover el asunto de la revocación de mandato, porque mucha gente ya se dio cuenta de que no pueden seguir soportando un gobierno tan terriblemente mentiroso, tan terriblemente soez, tan terriblemente ladrón, y además un gobierno que le ha dado toda territorialidad al narcotráfico, que ha hecho del narcotráfico su blindaje. Fíjense ustedes qué grave es lo que estoy diciendo. El narcotráfico está blindando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por eso se pusieron todos locos cuando se denunció hace unos días por voz de Gilberto Lozano, fundador de Frena, que Santiago Nieto, el ex director de la Unidad de Inteligencia Financiera, que se fue a casar a Guatemala con un lujo y un boato dignos de los grandes dictadores de otros tiempos, siendo él simplemente un elemento que tenía en la bolsa los discos duros que comprometen seriamente a la familia de López Obrador. Esta es la razón por la cual Santiago Nieto no fue procesado por ese bodorrio de superlujo que se dio en Guatemala. No fue procesado, pero cayó en el ridículo más absoluto. Y entonces el presidente, cuando se dio cuenta de que podía ponerlo en predicamento por lo que sabe, anunció que lo tendría nada más en la banca, que le daría chamba pasado el escándalo y que después lo situaría en algún lugar, dijo, de su gabinete, ya no en la Unidad de Inteligencia Financiera, a donde colocó a Pablo Gómez, un comunista de raigambre absoluta, cuando tanto se habla de que el proyecto de Andrés Manuel va acorde con el Foro de Sao Paulo, obviamente comunistoide. No le digamos comunista porque el comunista procede a veces con cierta limpieza, aunque acaba de siempre por aplaudir las dictaduras. Lo comunistoide es todo aquello que se basa en esa doctrina, pero que acaba creando núcleos de poder tan fuertes, tan perversos, como el Soviet Supremo, por ejemplo, el Soviet Supremo. Esto ya no cabe en nuestra época. Hasta los de izquierda se dan cuenta de que esto no puede ya sostenerse. Y sin embargo, López Obrador le está apostando al pasado, al fracaso, a todo aquello que no ha sido útil para el mundo, a todo aquello que desgraciadamente viene a asfixiar más la economía de nuestro país, tirando dinero absurdamente en experimentos como el de la vacuna Patria, que cuando salga ya no tendrá importancia, porque estaremos tratando de combatir la cuarta ola de la pandemia Omicron. Así es México, así está el mundo. Lo siento, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.